Aleluya. 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 Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Aleluya. 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 Te adoramos. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Te adoramos. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Pueden tomar sus lugares. Le damos la bienvenida a todos los que llegaron para tener este tiempo especial, para adorar a Dios y escuchar el consejo que surge de su santa y poderosa palabra. Hoy es un día especial, muchos están cerrando un día de oración, de ayuno, un tiempo especial donde venimos a adorar al Señor y a exaltar su nombre. Y también es un día donde venimos a escuchar a través de la enseñanza los latidos de su corazón. Es un tiempo especial. Esta semana es una semana especial porque justamente estuvimos estudiando sobre las fiestas bíblicas. Lo anunciamos de esta manera, conociendo las fiestas bíblicas. Estamos conociendo las fiestas bíblicas. Y el día miércoles hablamos un poco de Yom Teruah, de la fiesta de las trompetas. Nos preparamos porque en los próximos días, en el calendario bíblico, va a haber otras fiestas como esta de la cual vamos a hablar hoy, que es la fiesta de Yom Kippur, llamada también el Día del Perdón o el Día de la Expiación. Y muy pronto también tenemos la fiesta de los tabernáculos. Y cada año vamos aprendiendo algo. Cada año vamos conociendo más de estas fiestas bíblicas y vamos conociendo más de la cultura del pueblo de Israel. Y es bueno conocer cosas que tengan que ver con la cultura del pueblo de Israel, porque todo el Antiguo Testamento nutre de enseñanza para poder comprender mejor el Nuevo Testamento. Porque mucha gente dice, no, pero estas cosas que ustedes hablan son del Antiguo Testamento, la fiesta de las trompetas, la fiesta de Yom Kippur, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? El otro día cuando yo anuncié lo de Yom Teruah o traje un saludo de Yom Teruah, siempre hay alguno que está perdido, ¿no? Y me pone abajo, ¿y Jesús? Como que yo estaba hablando de algo y había sacado a Jesús.
Y otros que atacan, ¿no? Pero ¿por qué tantas cosas hebreas o tantas cosas judías? Y me pone todo muy lindo. ¿Y Jesús? En Yom Kippur Jesús es el sumo sacerdote por excelencia. Pero tiene que haber, y tenemos que conocer a los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento para poder entender por qué Jesús es el sumo sacerdote perfecto. Porque ninguno de los sacerdotes o sumos sacerdotes del Antiguo Testamento tenía perfección, por eso no podía perdonar pecados. Ninguno de los sacerdotes del Antiguo Testamento podía presentarse delante de alguien y decirle: por mi propio sacrificio, tus pecados te son perdonados. Ningún sacerdote, ningún sumo sacerdote podía hacerlo. Es más, algunos ni siquiera podían llegar al lugar santísimo porque morían en el intento de cruzar al lugar santísimo porque ellos mismos no estaban santificados. Así que podían morir al cruzar, y de hecho algunos murieron y no podían cruzar al lugar santísimo para interceder por los pecados del pueblo. Otros murieron con las ofrendas en sus manos. Tenemos la historia de los hijos de Aarón que estaban allí queriendo dar ofrendas con un fuego extraño que a Dios no le agradó y murieron. Viendo la deficiencia de los sacerdotes, de los levitas, del Antiguo Testamento, podemos entender por qué Jesús era el sumo sacerdote perfecto, que puede perdonar nuestros pecados. Por eso cuando la gente me dice "y Jesús", me doy cuenta que no tiene la menor idea de lo que estamos enseñando, no tiene la menor idea de lo que se está anunciando, de lo que se está explicando. Ninguna fiesta del Señor puede ser comprendida de manera completa sin la revelación de Jesús en cada una de las fiestas. Las fiestas del Antiguo Testamento eran un anuncio y era como la misma Biblia lo dice. Las fiestas del Antiguo Testamento son una sombra de lo que iba a ser lo completo en Jesús. Jesús es la trompeta de la fiesta de Yom Teruah. Jesús es el cordero y el sumo sacerdote, el cordero sacrificado y el sumo sacerdote de la fiesta de Yom Kippur. En cada fiesta bíblica conocemos más la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso hoy vamos a meditar y vamos a reflexionar y vamos a conocer algo más de esta fiesta, la fiesta de Yom Kippur, la fiesta del perdón. Y una de las cosas en las cuales me movió el Espíritu Santo a estudiar este año es que en la fiesta de Yom Kippur, en el día de expiación o en la fiesta del perdón del Antiguo Testamento, nunca se podía tratar con la raíz del problema. Se trataba con el problema y se trataba de solucionar el problema, y en sí era un remiendo que cada año había que volver a revisarlo, y un remiendo que había que volver a hacer cada año. Pero nunca se trataba con la raíz del problema porque no había manera de solucionar la raíz del problema. Era una solución momentánea que duraba un año. Y en Jesús vemos que el problema se ataca de raíz. Y el problema se soluciona desde la raíz. Ahora, para poder entender y voy a dar un pantallazo, en la fiesta de Yom Kippur, una vez al año, el sumo sacerdote de Israel se preparaba, porque solamente una vez al año, y vayamos haciendo la comparación, solamente una vez al año el sacerdote podía cruzar al lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar reservado de lo que oficiaba como templo de aquellos días,
que estaba dividido o estaba separado del resto del templo por una cortina llamada el velo. Habitualmente los sacerdotes podían entrar por la puerta del tabernáculo, podían pasar por el altar de bronce, por el lavacro y podían llegar hasta el lugar santo, donde estaban los panes de la propuesta, donde estaba el candelabro, cargar el candelabro para que estuviera el lugar santo iluminado. Podían llegar hasta allí donde estaba también el altar de incienso. Hasta ahí llegaban, pero no podían cruzar al lugar santísimo. El lugar santísimo se cruzaba una vez al año y allí estaba el arca del pacto de la presencia de Dios. Solamente una vez al año se podía entrar al lugar santísimo. Y el velo no tenía entrada. La cortina que dividía el lugar santo y el lugar santísimo no tenía una entrada. No se podía abrir la cortina y cruzar. De la única manera que se podía cruzar era por debajo. Así que para poder entrar a ese lugar santísimo había que entrar postrado, de rodillas, por debajo de la cortina. Y era una cortina muy pesada que nadie la podía tocar. Nadie podía tocar esa cortina. El único que la podía tocar era el sumo sacerdote. Era muy pesada. Así que él tenía que ver la manera de postrarse y pasar por debajo de la cortina, levantarla, postrarse y pasar. Pero antes de entrar, mire qué trabajo, antes de entrar al lugar santísimo, él postrado levantaba la cortina que era muy pesada. Sara era su mano con el incensario, porque él tenía que entrar envuelto en el perfume del incienso. Porque en el lugar santísimo, ante la gloria de Dios, no se podía percibir el olor de la carne humana. Así que él tenía que quedar envuelto o protegido por el perfume del incienso. Si del otro lado se percibía el olor de la carne humana, ante la gloria de Dios él podía morir. Así que imagínense, no era algo ligero. Y antes de cruzar la cortina le ataban una soga, a veces a uno de sus pies o a la cintura le ataban una soga, porque si él cruzaba hacia el lugar de la gloria de Dios y moría, los otros no iban a entrar a buscarlo. Imagínense, si el sumo sacerdote moría, ¿quién iba a entrar? ¿A quién mandamos? Así que el camino a la presencia de Dios para algunos podía ser los últimos pasos que dieran en su vida. Para algunos podía ser un camino de ida sin regreso. Así que leí algunas cosas que me llamaban mucho la atención, que el sumo sacerdote cuando llegaba a Yom Kippur, la semana anterior se despedía de su esposa. Se despedía de sus hijos, se despedía de su familia. Porque además él pasaba una semana preparándose. O sea, él una semana antes ya se despedía de su esposa, se despedía de sus hijos. Y él se retiraba a prepararse para poder cruzar al lugar santísimo. Las últimas 24 horas no dormía. Los levitas lo mantenían despierto porque decían ellos, no sea cosa que al dormirme yo quizás tengo un sueño impuro que me contamine y yo entre a la presencia de Dios y muera porque haya un pecado inconsciente. Mire qué cosa tan profunda, ¿eh? Así que se despedía una semana antes de su familia y una semana se retiraba y el último día se arrepentía de todos los pecados que él recordaba, se santificaba, se purificaba, hacía baños rituales de limpieza en el lavacro
pasaba por todos los pasos. Pasaba por la puerta del templo, iba al altar de bronce y daba su holocausto, sus ofrendas, se lavaba en el lavacro, llegaba al lugar santo y se perfumaba, estaba frente al candelabro, comía del pan de la propuesta, el pan de la gloria, meditaba, se balanceaba sobre sus pies, tomaba del incienso, se rodeaba de perfume, se perfumaba con el aceite de la unción, hasta los calzoncillos se perfumaba. El último día era un día de ayuno. Esos 50 pasos que había desde la puerta hasta cruzar el lugar santísimo podían ser los últimos 50 pasos de su vida. Yo me imagino ese momento donde él se despide de su esposa, porque va camino a la gloria. Me imagino ese momento donde él se despide de sus hijos, porque va al lugar santo para cruzar al lugar santísimo. Qué tremendo, ¿no? No tener a Jesús. Porque todo esto y toda esta crisis y toda esta angustia y todo este vacío era por no tener a Jesús. Y él podía morir si no estaba en el nivel de consagración requerido para ir a la presencia de Dios. Por eso, al entender todo esto, usted no entiende mejor la palabra cuando dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesús. Que antes el sumo sacerdote en ese Yom Kippur tenía que pasar postrado por debajo, pero cuando Jesús, por debajo de la cortina del velo, pero cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, la palabra de Dios dice que el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, el velo se rasgó de arriba hacia abajo para que hoy pudiéramos cruzar. Él ofició como el sumo sacerdote que abre el velo y abre el camino. Quizás allí, al reflexionar en esto que estamos comentándole a ustedes, podemos entender por qué la palabra de Dios dice en San Juan que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta. Podemos entender algunas cosas que tantas veces hemos leído, pero las ideas ahora se aclaran y tenemos un panorama más amplio de algunas cosas que leemos en lo que llamamos Nuevo Testamento, Nuevo Pacto o Pacto Renovado. Ahora, en ese día, ¿cuántas cosas vendrían a la cabeza del sumo sacerdote, no? ¿Cómo escudriñaría él sus pensamientos, sus deseos, sus sentimientos? Me imagino en los momentos culminantes antes de cruzar o prepararse para cruzar el velo, haciendo el balance de sus pensamientos, de sus deseos. De sus sentimientos, de las intenciones de su corazón. Era una vez al año, pero en ese día podía morir. Por eso
este día de Yom Kippur o el día de la expiación era un día de ayuno. Pero si este hombre, que era el más santificado, entre comillas, el más consagrado, se jugaba la vida y él mismo no estaba seguro de cruzar y volver vivo, imagínese el resto del pueblo que estaba a puertas afuera del templo. Y el resto del pueblo confiaba en que el sumo sacerdote estuviera lo suficientemente santificado para cruzar del otro lado del velo. ¿Y por qué el sumo sacerdote tenía que cruzar y volver vivo? Porque en cierta manera, si el sacerdote cruzaba en nombre del pueblo el velo al lugar santísimo y volvía vivo, eso significaba que Dios les había renovado el crédito otro año. Así que todo el pueblo estaba en ayuno y con expectativa de que el sacerdote cruzara y vuelva vivo. Y tenían un año más de misericordia. Así que el sacerdote entraba y entraba con sangre también. No solamente con perfume, sino que entraba con la sangre del sacrificio que había sido hecho. Y él tenía que rociar con esa sangre la tapa del arca del pacto. Y si Dios aceptaba ese sacrificio, esa ofrenda, y el sacerdote salía con sus manos manchadas en sangre de haber rociado la sangre en el arca del pacto, y salía vivo, eso significaba que Dios había aceptado la ofrenda, el sacrificio, y les daba un año más de misericordia. Así que el pueblo estaba a la expectativa. El pueblo estaba a la expectativa. Y para entender esto, lo que el sacerdote hacía en el momento culminante antes de cruzar al lugar santísimo era que se tomaba uno de los se tomaban dos animales y se le ponía la mano en la cabeza al animal y se le transfería a ese animal el pecado de todo el pueblo. Imagínate. Imagínate que agarramos un cordero y le transferimos todo lo que hay en esta iglesia evangélica. Queda loco el cordero. Imagínate. Otra que la vaca loca. Queda el cordero histérico. Esquizofrénico queda el cordero. Bueno, se le transfería. Y se lo sacrificaba. Y con la sangre de ese sacrificio se le pedía a Dios misericordia y el sacerdote entraba al lugar santísimo y rociaba de esa sangre en el arca del pacto. Si Dios aceptaba eso, el sacerdote salía vivo. Ese cordero no podía ser cualquier cordero, tenía que ser sin mancha, tenía que ser perfecto, no podía haber ningún defecto, tenía que ser el mejor cordero. Así que ahí entraba el sacerdote al lugar santísimo. Y si Dios aceptaba todo esto, el sacerdote salía vivo y el pueblo tenía un año más, hasta el próximo Yom Kippur. Así que había el momento que el sacerdote entraba y se tocaban los shofares para anunciar que el sacerdote iba a entrar. Y estaba preparado el incienso. Había una expectativa en el pueblo que el sacerdote saliera vivo. Cuando el sacerdote salía, había una gran algarabía y ahí el pueblo cortaba el ayuno. Terminaba con el ayuno. Porque había
una de las palabras que se utilizan que me llama mucho la atención, leía lo que un rabino explicaba, dice que había una expectación de muerte. Había una expectación. Suponga que usted es la madre del sacerdote que va a entrar. ¿Cómo estaría usted? Esperando que su hijo cruce y vuelva. ¿Cómo estaría la esposa, los hijos? Confiando en la santidad. Y acá me voy a meter a incomodar un poquito. Voy a meter el dedo un poquito. No hacerte cosquilla. Mi abuelo no. De repente mi abuelo me hacía con el dedo, me apretaba acá o me apretaba acá y me sabía dónde apretarme. Y yo venía a querer jugar con mi abuelo y mi abuelo me agarraba así, me apretaba acá, me tocaba acá el codo y me dejaba la mano. Bueno, voy a hacer como mi abuelo, te voy a apretar ahí, ¿no? Tremendo, ¿no? La esposa, pensando en su esposo, su papá, sus hijos, el hijo del sacerdote, los hijos del sumo sacerdote, la esposa del sumo sacerdote. Pensando, ¿estará mi esposo a la altura del sacerdocio? ¿Estará mi papá a la altura del sacerdocio? ¿Estará mi hijo a la altura de la demanda? La pregunta es, ¿estamos a la altura de la demanda? Porque los principios son inerrantes y son inalterables y los principios no caducan. Tenemos a Jesús como abogado y como el Cordero perfecto del sacrificio y tenemos a Jesús como el sumo sacerdote, pero los principios del sacerdocio no caducan. Los principios de santidad siguen vigentes. Porque aunque haya un grupo de gente ignorante que diga, no, eso a mí no me afecta nada, porque eso del Antiguo Testamento, hay principios que siguen vigentes, que son inalterables. Buscad la paz y la santidad sin la cual ninguno verá al Señor. Es un principio vigente que atraviesa toda la Biblia. La santidad de Dios no queda solamente para las hojas del Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento y queda caducado y clausurado en el Antiguo Testamento. No. La santidad de Dios, la obediencia a Dios son principios vigentes desde Génesis hasta Apocalipsis. El obedecer a Dios es un principio inerrante e inalterable. La santidad de Dios es una verdad presente que no caduca, ni tampoco es anulada por la palabra gracia, porque hay gente que piensa que porque dice la palabra gracia, la palabra santidad que queda guardada o olvidada. No. La honra del matrimonio es una verdad vigente. Es una verdad vigente. No es algo que queda encerrado en las hojas del Antiguo Testamento. El no codiciarás la mujer de tu prójimo no está solamente allí en el libro de Éxodo. Eso sigue vigente. Si usted codicia a la mujer del prójimo hoy, está en pecado igual que en el Antiguo Testamento. Ah, no, yo estoy bajo la gracia y sigo codiciando a la mujer de mi prójimo.
Esas ideas raras que tienen los evangélicos ignorantes de hoy, que acomodan la Biblia a su manera y a su forma. Hay principios que son inalterables y siguen vigentes. El Dios que era santo en el Antiguo Testamento sigue siendo santo hoy. El Dios que demanda santidad y obediencia a sus hijos en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que demanda santidad y obediencia a sus hijos hoy. La gracia te da a ti y me da a mí. La gracia nos da una oportunidad en la misericordia. La gracia es el favor merecido. Escucha esto para que lo valores. La gracia es el favor merecido que ese sumo sacerdote no tenía. El sacerdote no tenía gracia. No tenía el favor no merecido. No tenía la cobertura de Jesús. Como la tenemos nosotros. El sacerdote no podía pararse antes de cruzar el lugar santísimo y decir: la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, me limpia de todo pecado. No. Él no tenía esa certeza. Él tenía la sangre de un cordero, pero ese cordero tampoco era perfecto. Él no podía decir que estaba cubierto por la sangre de ese cordero. Por eso muchos cruzaban y morían. Pero hoy nosotros podemos decir: la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, me limpia de todo pecado. Y es ahí donde se me aplica la gracia, el favor no merecido que el sumo sacerdote no tenía. Hoy muchas veces veo a muchos creyentes que juegan con la gracia y juegan con la misericordia de Dios. Juegan con la santidad de Dios. Juegan con las oportunidades. Juegan. No valoran que el velo del templo está rasgado para que ellos tengan libre acceso a la presencia de Dios. Por eso hoy encontramos mucha gente que vive una doble vida, una doble cara. Y es muy triste porque aún dentro de la iglesia encontramos gente con una doble moral. Dentro de la misma iglesia. Gente que no valora los ámbitos y los ambientes, gente que no discierne atmósferas. El libro de Malaquías dice que Malaquías hablándole al sacerdocio, un profeta enfrentando a los sacerdotes que se habían corrompido. En los días de Malaquías, ¿sabes qué habían optado los sacerdotes? No celebrar Yom Kippur para no tener que arriesgarse a cruzar. Mire cómo se habían corrompido. Entonces vamos a saltear. Yom Kippur lo salteamos. Vamos a saltear esto. ¿Para qué? Para no tener que arrepentirse y no arriesgarse. Llegaba el día de Yom Kippur y nadie quería cruzar. Porque nadie se quería santificar. Por eso Dios después guarda silencio por 400 años. Y por eso el libro de Malaquías es un libro tan confrontativo. Porque los sacerdotes, mire qué vagos los tipos. Entonces en los días de Malaquías los sacerdotes decidieron olvidémonos de Yom Kippur, que es demasiado riesgoso. No querían entrar. No querían entrar. Observen ustedes, después vamos a leerlo, en el libro de Lucas, cuando entra el papá de Juan el Bautista para adorar
ante la presencia de Dios con incienso en el lugar santo, porque no cruzaba el lugar santísimo, el papá de Juan el Bautista, para poder llegar ahí, dice que echaron suerte, porque no cualquiera entraba, se echaban suerte. Al que le tocaba, le tocaba. Pero al echar suertes y le tocaba entrar, tenían un periodo para poder prepararse. Así que en los días de Malaquías, cuando echaban suerte, no querían saber nada los tipos, ni el incienso en el lugar santo. Imagínense que querer cruzar el lugar santísimo. En los días de Malaquías pasa eso, y entonces Malaquías va y les dice. ¿Y sabe qué hacían los vagos, estos sacerdotes? Agarraban y dejaban para la casa de Dios, para las ofrendas de los holocaustos, las cabras, los becerros, las vacas enfermas. ¿Y qué hacían ellos? Se agarraban el buen ganado y se lo guardaban para ellos. Pero las ofrendas sarnosas, las ovejas sarnosas las tenían ahí para los holocaustos. Sin vergüenza. Por eso cuando Malaquías habla, dice que Dios dijo: los voy a agarrar de los pelos y les voy a pasar la cara a los sacerdotes. Imagínate que Dios venga y le diga eso a un pastor. ¿Ves? Y cuando ofrecéis, Malaquías 1:8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice el Señor de los ejércitos. Al decir esto de los príncipes, le estaba diciendo: ¿se lo darías a tu papá? ¿Vos prepararías un banquete con una oveja sarnosa para darle de comer a tu familia, a tu abuelo? Ahora, ¿por qué me traes a mí lo que tú mismo no te comerías? ¿Por qué me traes a mí lo que tú mismo no recibirías? Pero se lo está hablando a los sacerdotes, no es que le está hablando a cualquiera, no, le está hablando al sacerdocio. El libro de Malaquías le habla en esencia a todo el sacerdocio corrompido. Imagínate que en algún momento, confrontados con esta palabra, usemos la alegoría como una herramienta de enseñanza, la metáfora, la parábola, son herramientas que se utilizan para predicar, ¿no? Voy a hacer una alegoría, una metáfora, voy a usar un paralelismo. Tomemos esto como principio y apliquémoslo a nuestra vida. Que venga el Señor y diga: muy linda tu canción, muy linda tu prédica, muy linda tu posición. Porque si había algo en el libro de Malaquías, es que ellos no querían cruzar al lugar santísimo porque no querían arriesgarse, pero no querían perder su posición de privilegio. Ellos querían seguir, o sea, no operaban como sacerdote, pero querían seguir siendo honrados como sacerdote, tratados como sacerdote, respetados como sacerdote, tenido en cuenta como sacerdote, pero no querían pagar el precio del sacerdote. Y hoy, usando el paralelismo, hay mucha gente dentro de los ámbitos eclesiásticos, evangélicos, cristianos, cristológicos, que hacen lo mismo. Quieren conservar la posición, conservan el estatus, pero no quieren pagar el precio del sacerdocio. Entonces, por eso tenemos muchos sacerdotes que quieren
conservar el estatus, pero no cumplen las tareas sacerdotales, como esposos, como padres, como hijos. No hay consagración personal. Yo todo el tiempo estoy ministrando gente. En estos 90 días pasaron 100 personas por casa. Hemos visto gente de todo, de todos los colores evangélicos. Y hay gente que cuando uno los confronta con verdades como estas, que son verdades vigentes y eternas. Porque hay gente que, nada, eso es antiguo. No. Todo lo que Dios dijo tiene que ver con lo eterno. Y su palabra es eterna. Y hay gente que cuando uno habla de estas cosas, esos ruidos que hacen los evangélicos cuando uno los confronta con algo. No. Son esas cosas que dicen, no. Ahí, no, eso es el Antiguo Testamento. No, yo estoy bajo la gracia. No. ¿Dónde está tu altura sacerdotal como varón de tu casa? A ver, varones que están acá. ¿Dónde está? No. ¿Dónde está tu altura sacerdotal como varón de tu casa? ¿Dónde está tu altura de honestidad, de integridad? Porque no es venir acá a poner cara de ángel con un sobre una vez al mes. Papá, es mi papá. Al pastor. Papá, mami, papi. ¿Dónde está tu nivel sacerdotal? Ay, Dios conoce mi corazón. Deja de decir, no seas estúpido ya de repetir esas cosas tan livianamente. Porque cuando uno va a confrontar personas con verdades eternas, no me juzgue. Enseguida. No me juzgue a mí. No. ¿Qué? ¿Dios lo puso a usted de juez de mi vida? A mí cuando lo confrontás con verdades eternas, no me juzgues. Dios conoce el corazón, te dice. Si lo conoce. Si lo conoce, claro que lo conoce. Porque no queremos ser confrontados. No nos gusta ser confrontados con verdades eternas. ¿Dónde hablo a los varones? ¿Dónde está nuestro nivel sacerdotal? ¿Dónde está nuestra integridad personal? ¿Dónde están nuestros sí y dónde están nuestros no? Porque tu sí debe ser sí y tu no debe ser no. Eso también es santidad, ¿eh? Eso también es santidad. Eso es nivel de santidad. Tu sí debe ser sí y tu no debe ser no. Eso también es nivel de santidad y eso es también nivel de consagración. ¿Pensaste que algún día tu nivel de santidad y consagración iba a ser medido por los sí que das y los no que das? ¿A qué cosas les dices sí? ¿A qué cosas le estuviste diciendo sí el último año de tu vida? Cuando tú le dices sí al amigo que tendrías que haberle dicho que no. Cuando tú le dices sí a la relación que tenías que haberle dicho que no.
El no que tendrías que haberle dicho a alguien para no quebrantar tu relación con Dios. El no que tenías que haberle dicho a alguien para no traicionar a tu esposa. El no que tendrías que haberle dicho a alguien para no manchar el manto de la asignación que Dios te dio por gracia y misericordia. Y ese no que no dijiste manchó el manto de tu asignación. O ese sí que dijiste qué tremendo eso. ¿A quién le dijiste que sí? ¿A qué le dijiste que sí? ¿A qué cosa les dices que sí? ¿A qué cosa les dices que no? ¿Te das cuenta? ¿Nos damos cuenta? Qué importante es hablar de estas cosas en un día en especial, para que puedas comprender las dimensiones de la gracia y la misericordia de Dios. En el Antiguo Testamento a ese sacerdote un sí a lo que no era correcto le podía costar la vida. Un no a la voluntad de Dios y al propósito de Dios le hubiese costado la vida. Otra de las cosas que encontramos en Malaquías es cuando Malaquías a los sacerdotes les dice: ustedes desprecian mi mesa. Eso es tremendo. Malaquías, hablando de parte de Dios al sacerdocio, porque el libro de Malaquías es para el sacerdocio, les dice: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa del Señor y cuando decís que su alimento es despreciable. ¿Sabe qué significa eso y cómo se compara con nosotros o cómo se aplica a nosotros? Esto tiene que ver con aquellos que saboreando la palabra la escupen. Mire, leamos esto. Esto es tremendo. Los sacerdotes se sentían fastidiados con los santos. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto. ¡Wow! En la presencia de Dios. Hay gente que la unción los molesta, el orden les molesta, la santidad de Dios les molesta. Que se le hable de santidad y consagración les molesta. Le hablas de oración y se fastidian. Les hablas de devocional y se fastidian. Le hablas de altar y se fastidian. En estos 90 días hay gente que me dijo a mí: usted es muy exagerado, muy místico. Tanto altar, tanto llanto, tanta lágrima. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice el Señor de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos? La ofrenda habla por mí. Gente que desprecia la mesa. Gente que se fastidia. Otro día más. Otra vez lo mismo. Otra vez con esto de la santidad. Otra vez con esto de la consagración. Otra vez con esto de alinear el corazón. Otra vez altar.
cultura hebrea, permíteme, te voy a judaizar. Como dicen algunos, te anda judaizando, te voy a judaizar. En la cultura hebrea, cuando llega el día de reposo, se prepara el altar. Y eso no tiene que ver con un día, sino con el espíritu, con el corazón. Puede ser el lunes, como puede ser el martes, como puede ser el viernes. Porque Jesús es mi Shabbat y Jesús es mi reposo. Pero cuando yo decido encender un altar de adoración en mi casa, en la cultura hebrea, que ellos lo hacen a la caída del sol del día viernes, dicen los rabinos judíos que vienen dos ángeles caminando hasta la puerta de la casa donde están los que adoran a Dios. Llegan dos ángeles, uno de las tinieblas y un ángel de Dios. Dice que llegan para presentarse en la puerta de la casa del adorador. Y si el altar está encendido y la casa está en adoración y la casa está perfumada y todo está preparado para celebrar al Señor, el ángel de Dios suelta un decreto. Tiene autoridad de Dios para soltar un decreto y decir que la próxima semana sea mejor que la anterior. Pero si dice que está toda abandonada, la mujer desprolija, todo oscuro, dice que el ángel de las tinieblas tiene la legalidad para decir que la próxima semana sea peor que la anterior. Una historia que utilizan los rabinos judíos para que la gente entre en conciencia de la importancia de honrar a Dios. Si el Señor llegara hoy a la puerta de tu matrimonio, si el Señor llegara a la puerta de nuestro ministerio, de nuestra asignación, ¿cómo encontraría las cosas? Por eso podemos decir que hay gente que anda de mal en peor. Y por eso podemos decir que hay otros que cada día les va mejor. Aunque, como el Señor me enseñó en estas últimas semanas, hay obediencias ocasionales y hay obedientes esporádicos. ¿Quiénes son los ocasionales? Son aquellos que a veces hacen las cosas bien. Y Dios en su misericordia por aquellas veces que hicieron las cosas bien todavía los guarda y los protege. O porque tienen alguien que está orando mucho por ellos. Un padre, una madre, un pastor, una pastora, una esposa, un esposo. Y esas obediencias ocasionales tienen ocasionales bendiciones. Y esas obediencias esporádicas, porque hay algunos que esporádicamente hacen algo. Vio que hay gente que se enchufa y se pone las pilas y 2 o 3 semanas andan bien. Son esporádicos, 3 semanas al año. Son 52 semanas, pero ellos andan bien 3. Ahora para Yom Kippur les cae la ficha, les agarra temor, oran, se arrepienten, ayunan 3 días y hasta la fiesta de los tabernáculos andan bien. Hasta el día que tienen que traer la ofrenda y ahí ya se angustian. Pero hay gente que obedece ocasionalmente y otros que obedecen esporádicamente y la gracia los alcanza. Por eso, al terminar, quiero decirles que qué privilegio que tenemos. La Biblia dice que tenemos a Jesús como el sumo sacerdote. Y tenemos libre entrada al lugar santísimo porque el velo del templo se abrió de arriba hacia abajo. Y tenemos a Jesús como sumo sacerdote y además como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Ese Cordero no lo podía hacer, pero Jesús, el sacrificio perfecto. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tremendo, ¿no? Juan el Bautista teniendo esa visión. He aquí el Cordero de Dios. Por eso Juan el Bautista fue el profeta más grande de todos los tiempos, porque él vio el sacrificio.
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista era el hijo de un sacerdote levita, así que sabía de qué estaba hablando. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Emanuel, dice la palabra, el Dios con nosotros. He aquí, si el Hijo os libertare, dice la palabra, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Por la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, que nos limpia de todo pecado. Quiero terminar y voy a leer Hebreos 7 y con eso terminamos y oramos. Esta mañana estaba dando una clase sobre el libro de Santiago y encontramos, tanto en el libro de Santiago como en el libro de Hebreos, cosas tan maravillosas. Vamos a leer el 4:14 y después vamos a ir sumando. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Vamos al capítulo 7. Verso 26. Vamos a leer el 22. Es tremendo. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Imagínate, cruza uno y se muere, cruza otro y se muere, cruza otro y se muere. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Aleluya. Ponte en pie. Bendecimos a todos los que han sintonizado esta transmisión. Nos queremos despedir para tener un momento de intimidad aquí en la casa de Mir. Los dejamos bajo la cobertura de esta enseñanza y esta palabra.
Estén atentos a las actividades de esta casa apostólica, ministerial, y a las enseñanzas que aquí se brindan a través de las redes sociales continuamente. Enviamos esta palabra y te bendecimos en el nombre de Jesús.